Etimológicamente, justnaturalismo es una palabra integrada por dos elementos latinos, jus, derecho, natura, naturaleza, y una raíz griega, el sufijo ismo, que le infiere a los componentes latinos el sentido de corriente, movimiento, tendencia o doctrina. La palabra justnaturalismo designa una teoría del derecho, no solo jurídica, sino también ética y filosófica, que postula la existencia de derechos en el hombre determinados en la naturaleza humana y previos a todo ordenamiento jurídico. En la historia del derecho, la corriente filosófica jurídica que apareció inicialmente y que dominó el campo de las doctrinas del derecho fue el justnaturalismo. Para el derecho deriva de la esencia del hombre. El derecho es la suma de potestades y prerrogativas inherentes o consustanciales al ser humano. La validez del derecho deriva de la esencia del hombre. Por tanto, el derecho debe ser consustancial a la vida humana y reconocer los criterios éticos y virtuosos que deben coincidir con la naturaleza del hombre. La corriente del justnaturalismo se divide en dos grandes grupos, el teológico y el laico o racional. El justnaturalismo teológico propone que la validez del derecho natural o justo se origina en la naturaleza del hombre como hijo de Dios, mientras que el justnaturalismo racional sustituye la idea del creador por el carácter racional del ser humano, esto es, que el derecho es válido porque resulta de la naturaleza del hombre como un ser racional. Los principales representantes del justnaturalismo son Johannes Althusius. Nació en 1557 en Alemania. Fue filósofo y teólogo calvinista. Inició sus estudios en 1581, especializándose en leyes, teología, filosofía y lógica. La amplitud de su educación lo introdujo en una multitud de pensadores en varios campos como Aristóteles, Calvino y Maquiavelo. Es conocido por su obra La política metódicamente concebida e ilustrada con ejemplos sagrados y profanos. Las ideas expresadas en esta obra han llevado a considerarlo como el primer federalista auténtico, como padre intelectual del moderno federalismo y también como defensor de la soberanía popular. En él se expresa un esquema completamente desarrollado de una teoría política calvinista y también una justificación teórica sistemática de la Guerra de los 80 años entre España y Holanda. Hugo Grocio nació el 10 de abril de 1583 en los Países Bajos. Comenzó los estudios de Derecho a los 11 años. Cursó estudios de jurisprudencia, filosofía, astrología, matemáticas y teología. Es el gran defensor del Estado absoluto. Inaugura una nueva corriente sobre el derecho natural. Entre sus principales obras se encuentra El exilio de Adán. Murió el 28 de agosto de 1645 en Alemania. John Locke nació el 29 de agosto de 1632 en Inglaterra. Estudió medicina durante su estancia en Oxford y trabajó con varios científicos y pensadores notables como Robert Boyle. Considerado uno de los primeros empiristas británicos, tuvo una participación fundamental en la teoría del contrato social. Su trabajo afectó en gran medida el desarrollo de la epistemología y la filosofía política. Sus escritos influyeron en Voltaire y Rousseau. Murió el 28 de octubre de 1704. Thomas Hobbes nació en Inglaterra en 1588 y estudió en Oxford. Entró al servicio de la familia Cavendish como preceptor de uno de sus hijos, a quien acompañó en sus viajes por Francia e Italia. A la muerte de su alumno, regresó de nuevo a Francia. Los contactos que Hobbes tuvo como científicos de su época fueron decisivos para la formación de las ideas filosóficas que le llevaron a fundir su preocupación por los problemas políticos y sociales, con su interés, con la geometría y el pensamiento de los filósofos mecanicistas. Su pensamiento político pretende ser una aplicación de las leyes del mecanicismo a los campos de la moral y la política. Las leyes que rigen el comportamiento humano son, según Hobbes, las mismas que rigen el universo. Juan Jacobo Rousseau nació en Suiza en 1712. Se sitúa entre los grandes pensadores de la Ilustración francesa. Aunque compartió con los ilustrados en el propósito de superar el oscurantismo de los siglos precedentes, presenta puntos divergentes, como su concepto de progreso y en general más avanzados sus ideas políticas y sociales.
Su sensibilidad literaria se anticipó al romanticismo y por los nuevos y fecundos conceptos que introdujo en el campo de la educación, se le considera el padre de la pedagogía moderna. Principales representantes del iusnaturalismo. Johannes Althusius. En la teoría política de Althusius, redujo todas las relaciones al principio del conocimiento o contrato. El pacto, expreso o tácito, explicaba la sociedad misma, o más bien, toda una serie de sociedades, una de las cuales era el Estado. Ofrecía una base lógica al elemento de autoridad inherente a todo grupo, que aparece en el Estado, específicamente como autoridad pública soberana del propio grupo, y daba una base aceptable para la limitación jurídica de los ejecutivos y para que el derecho de resistir a un ejercicio tiránico del poder ejecutivo. La gran virtud de la teoría era su claridad. Sustancialmente, Althusius se había independizado de toda sanción religiosa de la autoridad, ya que consideraba a las sanciones como autosuficientes, al menos dentro de los límites establecidos por los fines a los que debía servir cada clase de asociación. No ofrecía ningún fundamento filosófico del principio mismo del conocimiento. La obligación contractual de la que hacía depender el derecho de toda asociación consideraba sin duda la santidad del contrato como principio de derecho natural y se limitaba a referir la validez del derecho natural al decálogo. Hugo Grocio. Este personaje define el derecho natural como un dictado de la recta razón, que señala que una acción, según que sea o no conforme a la naturaleza racional, tiene en sí una calidad de fealdad moral o necesidad moral, y que en consecuencia tal acto es prohibido u ordenado por el autor de la naturaleza, Dios. Es importante el significado preciso de esta referencia al mandato divino. En realidad, como Grocio se esforzó en aclarar, no añadía nada a la definición ni implicaba nada como sanción religiosa. En efecto, el derecho natural ordenaría exactamente lo mismo en la hipótesis de que no hubiera Dios. La razón de esto es que el poder de Dios no alcanza a ser una proposición contradictoria en sí misma. Tal poder no sería fuerza, sino debilidad. Grocio dice: así como ni siquiera Dios puede hacer que 2 por 2 no sean 4, tampoco puede hacer que lo que es intrínsecamente malo no lo sea. John Locke. Los derechos naturales, para Locke, no dependían de la ciudadanía ni de las leyes de un Estado, ni estaban necesariamente limitadas a un grupo étnico, cultural o religioso en particular. La teoría del contrato social se basa en que los derechos del individuo son naturales y que, en el estado de naturaleza, todos los hombres son titulares de todos los derechos. John Locke elevó la defensa de los derechos naturales a la categoría de principio fundamental de legitimación del gobierno y fin básico de la sociedad civil. Locke basó sus ideas en el concepto de propiedad, que utilizó en un sentido amplio y un sentido restringido. En sentido amplio se refiere a un amplio conjunto de intereses y aspiraciones humanas. Más restrictivamente alude a los bienes materiales. Thomas Hobbes. Hobbes se encaminó a interpretar las leyes naturales de acuerdo a los principios de su propia psicología, aunque hay que admitir que se atribuyó la ventaja de hablar como si entendieran por ellos algo diferente de lo que entendían los demás. Para Hobbes, las leyes de la naturaleza significaban en realidad un conjunto de normas con arreglo a las cuales un ser idealmente razonable buscaría su propia ventaja en el caso de tener conciencia plena de todas las circunstancias en que actuaba y de no estar afectado por el impulso momentáneo ni por ninguna clase de perjuicios. En términos generales, los hombres actúan en realidad de esta manera. Las leyes naturales exponen condiciones hipotéticas con arreglo a las cuales permiten los rasgos fundamentales de los seres humanos que se funde un gobierno estable. Jean-Jacques Rousseau. El argumento que presentó Rousseau es el que el hombre natural era un animal que observaba una conducta puramente instintiva,
Todo pensamiento, cualquiera que sea, es depravado. El hombre natural carecía enteramente de lenguaje, y sin lenguaje es imposible toda idea general. En consecuencia, el hombre natural no era moral ni vicioso, no era desgraciado, pero tampoco feliz. Sin duda, no tenía propiedad, ya que ésta fue el resultado de ideas, necesidades previstas, conocimiento e industria, que no eran intrínsecamente naturales, sino que implicaban el lenguaje, el pensamiento y la sociedad. El egoísmo, el gusto, la consideración por la opinión de los demás, las artes, la guerra, la esclavitud, el vicio, el afecto conyugal y paternal, no existen en los hombres, sino en cuanto los seres sociables conviven en grupos mayores o menores. David Hume. Este empirista inglés se dedica principalmente a destruir el sistema iusnaturalista. Atacó por lo menos 3 grandes ramas del sistema: la religión natural o racional, la ética racional y la teoría contractual y consensual de la política. Sostenía que es imposible una metafísica racional que pretenda mostrar la necesidad de la existencia de algo. Sin embargo, las denominadas verdades de la religión carecen aún de carácter fidedigno, que para propósitos clásicos tienen las generalizaciones científicas. Pertenecen solo al dominio del sentimiento. De ahí que la religión pueda tener una historia natural, esto es, una explicación psicológica o antropológica de sus creencias y prácticas, pero que no pueda plantearse el problema de verdad. La naturaleza humana no es tan sencilla como para no tener más que una sola propensión, y muchos impulsos aparentemente primitivos no tienen relación evidente con el placer. Hay que tomar la naturaleza humana tal como es, y el prejuicio predominante de que los motivos egoístas son en cierto modo razonables es parte de la misma falacia que hizo creer a los racionalistas que la justicia es razonable. Edmund Burke invirtió en un grado mucho mayor que Hume el sistema de valores implicado por el iusnaturalismo. Son la costumbre, la tradición y la pertenencia a una sociedad los elementos que, en mucha mayor medida que la razón, dan a la naturaleza humana calidad moral. Como había dicho Rousseau, se llega a ser hombre, al ser ciudadano. En efecto, en ese cuerpo artificial, lo que aporta todo lo que hay de moralmente estimable o incluso auténticamente racional en la vida humana, el arte es la naturaleza del hombre. En contraste entre una autoridad represora, por una parte, y el individuo libre y racional por otra, sino entre este bello orden, este conjunto de verdad y naturaleza, así como de hábito y prejuicio, y una raza desbandada de desertores y vagabundos. La civilización pertenece a las comunidades, no a los individuos. Todas las posesiones individuales de un hombre derivan del hecho de que es miembro de una sociedad. La aplicación del iusnaturalismo a la sociedad misma se daría a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal, entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Representantes de las Naciones Unidas de todas las regiones del mundo adoptaron formalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos el día 10 de diciembre de 1948. La declaración fue redactada por representantes de todas las regiones del mundo y abarca todas las tradiciones jurídicas, formalmente adoptadas por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Es el documento más universal de los derechos humanos en existencia
describiendo los 30 derechos fundamentales que constituyen la base para una sociedad democrática. En la actualidad, la Declaración es un documento en continua evolución que ha sido aceptado como contrato entre gobierno y los pueblos en todo el mundo. Se entiende por derechos del hombre los derechos válidos para todos los pueblos y en todos los tiempos. Es una dimensión justnaturalista universal. Tales derechos tienen su origen precisamente en la propia naturaleza humana, y de ahí derivan sus caracteres de inviolables, intemporales y universales. Los derechos del hombre, jurídico institucionalmente garantizados y limitados en espacio temporalmente, son derechos objetivamente vigentes en un orden jurídico concreto. Los derechos universales se dividen en derechos civiles y políticos. Sería el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad pública, derecho al honor, a la vida privada y la información, derechos políticos, derechos frente a las administraciones, asilo, nacionalidad, migración y extranjería, derechos en relación a la administración de justicia, derechos de los detenidos y presos, derechos de los inculpados en procesos penales. Como otra subdivisión serían derechos económicos, sociales y culturales, seguridad social, salud, nivel de vida, medios de subsistencia, vivienda, alimentación, agua, familia, medio ambiente, derechos laborales, los derechos de los pueblos y los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Estos ordenamientos se encuentran plasmados en los primeros 29 artículos de nuestra Constitución, principalmente en el artículo 1, que a la letra dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Algunos derechos humanos contenidos en nuestra Carta Magna son: derecho a la vida, derecho a la libertad religiosa e ideológica, derecho a la libertad y seguridad, derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, derecho a elegir libremente la residencia, derecho a la libertad de expresión, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho de sufragio, derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a la educación. Cromwell es una película que refleja la situación histórica de la Guerra Civil Inglesa. Es la lucha de un pueblo contra un rey tirano, el cual era juez y parte en todos los procesos sin ningún fundamento. Se imponían impuestos excesivos que enriquecían a las clases sociales. Oliver Cromwell decide armar una guerra civil que terminaría con la muerte del rey. Este video ejemplifica algunos criterios fundamentales del justnaturalismo, por ejemplo que no se debía causar al prójimo un daño injusto. Oliver Cromwell trató de dar a conocer al Parlamento inglés lo que era debido. Inglaterra necesitaba de un rey que con base a las leyes divinas fuera justo. Las normas que existían en la sociedad de ese tiempo contravenían todos los postulados anteriores, por lo tanto, resultaron ser injustas y carecían de imperatividad. Los ciudadanos debían aceptar las consecuencias de sus actos y basarse en principios morales universales e inmutables. ¿Con qué autoridad, Lord Manchester, pretendéis quitárselos? Con la de los apoderados de su majestad el rey, que nos otorgan estas tierras a mí y a mis amigos con el propósito de mejorarlas. Ese contrato no puede ser legal. Es una violación de las leyes de este país. Como magistrado deberíais saber que el rey es la ley de este país. Al contrario, mi Lord Manchester, el rey está obligado a mantener la ley. Estas tierras son comunales y pertenecen al pueblo. Os traemos nuestras condiciones, señor. Si vuestra majestad tiene la bondad de estudiarlas. ¿Ha aprobado el Parlamento este tratado? El Parlamento ya no representa fielmente al pueblo de esta nación, Sir Edward. Una Inglaterra sin un rey resulta inconcebible.
Pero ha de ser un rey que logre inspirar respeto. Un monarca que gobierne no con el temor, sino por el afecto de un pueblo libre. Un rey de esa clase podría unir a esta gran nación nuestra y convertir el nombre de Inglaterra en el más noble de toda la cristiandad. Cromwell nos ha traicionado. Hemos dado nuestra sangre y nuestras vidas en la guerra para derribar a ese rey. Si Cromwell pacta con él ahora, ¿cuál será el precio de nuestra libertad? ¿Queréis callaros? Yo he servido fielmente al general Cromwell durante toda mi vida y puedo declarar que era un hombre temeroso de Dios y cumplidor de su palabra. Pero en esta ocasión nos ha demostrado a todos ser un hombre sin honor. Hemos hecho esta guerra para derribar a ese rey, no para volver a sentarlo en el trono. Hemos luchado por Dios y nuestra causa, y ahora tenemos derecho a hablar. Pero no tenéis derecho a predicar la revuelta y el motín. En cuanto a ti, Jack Carter, te había supuesto con un mayor grado de lealtad. Sigo fiel a la causa por la que luché. ¿Se puede decir eso de vos? No he traicionado a mi Dios ni a mi patria. Carlos Estuardo, rey de Inglaterra, comparecéis ante este tribunal acusado de alta traición, por cuanto habiendo sido acatado como rey con la anuencia del país para gobernarlo con arreglo a sus leyes, os erigisteis por perversa voluntad en un poder tiránico, despótico e ilimitado, gobernando a capricho y voluntad por encima de los derechos y libertades del pueblo, dando lugar con vuestro proceder perverso y traidor a una cruenta guerra contra dicho pueblo y el Parlamento. Sois, pues, culpable de todas las traiciones, robos, incendios, pillajes, desolaciones, daños y perjuicios contra la nación cometidos en la susodicha guerra. Por todo ello, en nombre del pueblo de Inglaterra, este tribunal os acusa de tirano, traidor, asesino y enemigo público de la comunidad inglesa. ¡Dios guarde al rey! ¡Silencio! Señor, habéis oído los cargos que se os hacen. Responded ante el tribunal. Primeramente quisiera saber con qué autoridad legal, quiero decir, se me trae aquí y se me lleva de un sitio a otro sin saber por qué. ¿Quién os ha dado la necesaria autoridad para sentarme aquí y juzgarme? Recordad que soy vuestro rey legítimo. Debéis pensarlo bien. Soy rey por la gracia de Dios otorgada a mi antigua y legítima descendencia. En consecuencia, decidme por qué me habéis traído aquí y entonces os responderé. No es el acusado quien tiene que interrogar al tribunal. No olvidéis que no soy un acusado corriente. Responded, señor. Es el tribunal el que os lo exige. Entonces me niego a responder. Señor, estáis ante un tribunal de justicia. Bien, señor. Veo que estoy ante una fuerza coactiva.